¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va a todos? Muchas gracias. Estoy un poquito mejor, hoy estoy un poquito mejor de la voz. Gracias a todos los que se han preocupado, la cantidad de mensajes que nos han mandado, la verdad que increíble. Los adoro, los aprecio enormemente, los leo todos, saben que leo todos los mensajes. A veces contesto algunos pocos, pero trato de darle el corazoncito para que sepan que los he leído, que me encantan, la verdad. Mil gracias. Paso a leer, como siempre, como corresponde, los primeros mensajes del chat. Pepito decía buenos días. Luego Rosa Sierra. Marcos está peor que yo de la voz. Le escuché hablar algo ayer y no sé, parece que hay una epidemia en Montevideo. Sergio Mancilla que saluda, Álvaro Martín con su ritual. Me encanta el ritual de Álvaro, gracias. ¿A cuánto estamos? Decía Antonio de Ibiza Bambán. Estoy trabajando y lo puedo ver igualmente. Teóricamente, el lanzamiento es dentro de 40 minutos, pero me suena algo normal a que hay retrasos, ¿no? Porque estamos viendo que la gente de Blue Origin no comenzó, o sea, sí comenzó su streaming, pero no tiene ninguna imagen todavía para mostrarnos. Miguel Ángel Tetti, que también está allí. Rosa Sierra, ni que hablar, gracias Rosa, esperando el acontecimiento, decía. Olivier, voy a seguir con los miembros VIPs y Eduardo de Mateis también desde Mar del Plata. Y bueno, voy con un poquito de agua, ¿eh? Javier Capochetti y Andrea Verónica también. ¿Cómo sigo de la voz? Preguntan. Bueno, hoy levemente mejor. Igual sigo todavía con la voz tomada. Seguramente esta jornada no va a ayudar a mejorarla. Pero hice algo para hacer una prueba. A ver. A ver. Hola, ¿qué les parece la nueva voz de Daniel? A mí no me atrae mucho, pero podría ser una solución, ¿no? Bueno, estuve haciendo los deberes, ¿no? Eh, Vamos a poner un poquito de sonido de Blue Origin. Me encantan las imágenes, la verdad. Me encantan las imágenes de Blue Origin. Vamos a esperar a ver qué nos dicen. Dorian dice, bajo mis mantas, prendí la compu para ver el lanzamiento. En Montevideo hace un frío de locos. Ya tuve que salir. Ay Dios, dice Marco. Bueno, pero está bien.
A Marcos no le gusta mucho mi solución, parece. Bueno, vamos a escuchar a ver qué dicen. Al oeste de Texas, tercera vez que lanzan un vuelo tripulado en el New Shepard, misión 21. Y bueno, tenemos un tweet. Hamish Harding, Jaison Robinson, Victor Vescov. Aquí tenemos un tweet. A ver si lo colocamos. Bueno, está. En realidad estaba poniendo una foto similar. Ahí la vemos a Katya, qué divina que está. En realidad la foto que iba a compartir era esta. Bueno, dice que nos van a mostrar el impacto que tiene esto en el vuelo comercial, turístico, el espacio. Este es el hermano de Jeff. Jeff Bezos is about to blast off into space. People that have been on this journey has changed their outlook on humanity. I think space is really our future. Bueno, el espacio es nuestro futuro, dicen. Esto es un reclame muy comercial de Blue Origin para convencer a la gente rica a que pague este viaje al espacio, que en realidad es al espacio técnicamente sí, porque superan la línea de Kármán, superan los 100 metros. El primer norteamericano que fue al espacio hizo un vuelo muy similar, pero es un vuelo de 10 minutos, ¿no? Apenas sobrepasan la línea de Kármán. To the earth. Holy. I don't think I've ever seen anything like it. And the windows are huge. Wow. Absolutely huge. Miguel dice que Miguel Ángel Tetti en una hora, si todo va nominal, sería el lanzamiento. I'll love every second of it. What you have given me is the most profound experience. A ver cómo me sale con la nueva voz. A ver. Miguel Ángel Tetti dice que si todo va nominal, en una hora hay lanzamiento. Sí. Más que astronautas, son viajeros del ascensor vertical más rápido del mundo, dice Marcos. Bueno, pero miren qué vista que tienen por unos dos minutos o 3. Eddie, I can't help but think that these are modern day barnstormers. I mean, pioneers, each and every one of them, just as today's crew is. This is the 21st mission for the program. Every flight for New Shepard is another step towards our mission of building a road to space for the benefit of Earth. Guys, so far we've flown 20 people across 4 human flights. Today brings us up to 25 people, and we plan to nearly double that number by the end of this year. Safety is our highest priority at Blue Origin. It's embedded in. Dice que ya llevaron 20 personas y piensan doblar esa cantidad para final de año, o sea que vamos a tener varios vuelos tripulados como este. Me parece, la verdad, me parece genial. Last flight, we flew Gary Lai, the architect of New Shepard. He designed New Shepard safety systems. It was such a proud moment for him to represent. Bueno, están diciendo que volaron a uno de sus ingenieros, que me acuerdo. Allí tenemos a Gary. Gary es ingeniero, es uno de los primeros trabajadores de la compañía de Blue Origin. Que se haya subido allí es una buena indicación también, ¿no? To see Earth from space. And that's because our vision is millions of people living and working in space for the benefit of Earth. It's a long-term, multi-generational vision where we move heavy and polluting industry into space to save Earth. And to make that happen, we need reusable launch vehicles, which are capable of flying over and over again, which is why New Shepard, the vehicle 6 more people are about to fly on today, is the first step in achieving that vision. This rocket is designed for suborbital space tourism and research markets, but we also built it to learn how to make human spaceflight routine, safe, and low cost so that we can use effectively the limitless resources of space for the benefit of Earth.
New Shepard was built from the beginning to fly people. It also enables us to gain experience with many of the techniques and technologies needed for orbital human flight, but at a far lower cost, a faster flight. Estoy tratando de abrir la misión para poder mostrarla, ya que no la están mostrando ellos. In the future success of New Glenn and all of our future programs. Absolutely. Well, we're just under T-minus 53 minutes until launch. Moments ago, Están a 52 minutos, vemos que el reloj sigue allí reduciéndose. Presented a challenge coin that will fly with each of today's astronauts. Soon they're going to exit the training center and stand by in their Rivians. Dentro de muy poco van a salir del centro de entrenamiento los 6 pasajeros y los vamos a ver dirigiéndose al sitio de lanzamiento. Briefly stand by in the safety shelter before crossing the gantry and ingressing into the crew capsule. And Capcom, that's capsule communicator Laura Stiles, will be communicating with them from hatch closed through the entire flight all the way to touchdown. Let's pause it here for a moment while we wait for the crew to get into their Rivians and await the go call from Mission Control. Si estamos esperando a que la tripulación salga del centro de entrenamiento, se suban en las camionetas Rivian. Recuerden que Rivian es un fabricante de autos eléctricos en el cual Amazon tiene puesto un pedido muy importante para su empresa. Es de la misma compañía que Blue Origin, es también de Jeff Bezos. Marco dice que propone que a los astronautas les llamen solo a los que viajen a otro astro. Bueno, no está mal. En realidad esto es la primera vez que la gente normal puede acceder a ir al espacio, ¿no? Es como si, bueno, si le llamaran pilotos a los que viajan en un vuelo de línea, que se van, no sé, de Madrid a Nueva York o de, en fin, no sé, de Caracas a París. Por viajar en un avión de línea no quiere decir que seas piloto, ¿no? Y esto es lo mismo, por viajar en un cohete al espacio no quiere decir que seas astronauta. Pero bueno, no sé, habría que ver bien las definiciones de astronautas o tripulante o pasajero, ¿no? Gracias, Anthony, por ese saludo. Andrea Verónica dice que active los subtítulos. Lo puedo activar, pero creo que no podemos ponerlo en español. A ver. No nos deja. And here they are, the crew of NS21 getting into their Rivians. What a great morning for a launch. I'm sure they're excited. No, and hopefully we get a shot here of Katya getting into her Rivian. Bueno, ahí los vemos. Ahí vemos las dos Rivian, la 01 y la 02. Since she was a child, and she's currently pursuing her master's degree in electrical engineering at Johns Hopkins. She's really made it her mission to inspire women and minorities to pursue STEM careers. Katya C is sponsored by Space for Humanity, a nonprofit funded by NS19 astronaut Dylan Taylor, with the mission to expand access to space for all of humanity. Yes, and Dylan's NS19. Recuerden que tuvimos a Katya, hicimos una entrevista mano a mano. It's inspiring to see Blue Origin's hace muy poquito estuvo en un directo en el canal. Now, recently, Katya had a spirited conversation with the executive director of Space for Humanity, Rachel Lyons. Let's watch. Bueno, acá la vemos a Katya, que dice que estuvo hablando con la gente de Space for Humanity, que son quienes la patrocinaron. I'm excited to tell you that I'm going to be our citizen astronaut #1. And you're going to space. Es cuando le dijeron, acá es cuando le dijeron a Katya que iba a ir al espacio. My mom is gonna freak out. Mi mamá va a quedar congelada, dice, ¿no? I am an electrical engineer who has been fascinated Soy ingeniera eléctrica y estuve trabajando en NASA en varios proyectos. Space has always been a part of just who I am, who I've always Recording been. in progress. So this experience is truly just life-changing, and I think I still kind of don't fully believe it yet. Frank White Something here. that we're really passionate about Space for Humanity is defining what it means to be a commercial astronaut or a citizen astronaut. And I'm so grateful to say that your ticket was partially funded by a number of former Blue Origin astronauts.
I think it's so beautiful Hello. that you mentioned that. Just wait a few minutes to get everyone in the room. Estamos escuchando también el audio de un Zoom que estamos haciendo. To go to space. So what is it like for you to be this kind of trailblazer? It's definitely been very humbling. I am really passionate about my community, and I'm really passionate about women, and particularly women from Latin America, because me making it for me is just not enough. Estoy muy apasionada, dice, por las mujeres que están en Latinoamérica, ¿no? To take everyone with me, to take my community with me. So with that, Katya, what is one message that you'd love to give to women and minorities, to anyone listening and watching, anyone has a dream? If it's something that you truly want to do, it's really important to not listen to those voices around you that might be telling you that you're not good enough, that you're not worth it, that you're never going to make it. Because if I had listened to una de las cosas con las que ha luchado Katya justamente es que con el no, ¿no? O sea, nunca vas a llegar, no lo vas a lograr, no vas a poder, y siempre ha seguido para adelante. Esa es una de las cosas que quiere recalcarle a todo el mundo, ¿no? Don't listen to the naysayers. She's a trailblazer and she's inspiring young women and minorities all over to pursue careers in STEM and maybe themselves become astronauts. And I am so excited, Eddie. She's the first Mexican-born woman to fly to space and the youngest American woman. So we can't wait for Katya to experience the ride of a lifetime. All right, well, we are just at T-minus 47 minutes until launch. We're standing by. 46 minutos falta para el lanzamiento. For astronaut load into their Rivians. So while we wait for that, let's send it back to the Vamos a poner un segundito. Justamente cuando entrevistamos a Katya para mostrar lo que charlamos con ella, ¿no? Cuando puedo, voy. En tienda mía, te traemos el mejor sale de invierno. Un aviso, no puedo creer que me aparezca un aviso mío acá. No, pongo el video de YouTube y sufro igual que ustedes. Mi mamá, acabo de pasar unos meses, de hecho cuando me llegó la noticia, yo estaba en México. Cuando me llegaron las entrevistas, yo estaba visitando a mi mamá por su cumpleaños en México. ¡Qué increíble! Y sí, fue de lo mejor porque pues pudimos sorprenderla con la noticia en persona. Pero yo me mudé a los Estados Unidos cuando tenía 7 años y pues pasaron muchos años durante los cuales no podía salir del país por el proceso de inmigración, de inmigración, así es. Entonces es muy difícil. Yo creo que es algo de lo que no se habla mucho, que es, pues sí hay mucha oportunidad en los Estados Unidos y sí te cambia la vida, pero al mismo tiempo es un gran sacrificio porque tienes que dejar ir a tu familia por varios años. Así que sí fue una experiencia muy difícil para todos. Sí, pero es muy bueno que alguien así, con una capacidad luego de poder contarle a todo el mundo de la experiencia, de poder decirle, no dejen de soñar, porque esa es la palabra, no dejen de perseguir sus sueños, ¿no? Exactamente, sí. Hello, así es. everyone. If you're just joining us, Se me cae una lágrima mirando el video que lo estás viendo, que lo estamos repitiendo sin sonido ahora, y la verdad me parece increíble eso. Astronaut load-in, and they're on their way to the rocket there. We saw friends and family, Team Blue gathered in spirit to give them a proper send-off on this road to space. I know that friends and family of our astronauts have traveled from far away. We have folks here from Brazil, from the UAE. It's truly an international day here in West Texas. And we're just so proud, right? We say Me río el comentario de Andrea Verónica. Tiene dibujos del espacio en las uñas, dice Katya. La verdad que no me fijé, pero es un muy buen detalle, lo vamos a ver, ¿no? Esto está sucediendo ahora en el desierto, en Texas, en el oeste de Texas, en el sitio de Blue Origin, donde tienen esa plataforma de lanzamiento
y fábrica de los New Shepard. Ahí está todo el equipo de mantenimiento, dice que está saludando, ¿no? Marcos dice que se veía el sombrero de ala grande de Jeff. 3 kilómetros y poquito ahí desde el sitio de mantenimiento allí a la plataforma de lanzamiento. Our astronauts are going to take their cards with them to space and back today. We've received postcards from all around the world, New Zealand, India, Bulgaria. And we really wanted to give a special shout out to the hundreds of schools in Bulgaria who are watching the launch today. Welcome. All right, well, as our astronauts continue to make their way to the rocket, let's meet today's crew. In seat number 1, is Evan Dick, back for a second trip to space. Evan flew just a few months ago on our 3rd human flight. When we asked him why he wanted to come back, he said, and I quote, "I cannot articulate how beautiful the New Shepard experience was." Marco dice que acaban de superar el límite de velocidad de esa carretera interna. Iban rápido, sí, se veían rápido esas Rivian. Esas dos camionetas Rivian. On today's mission patch design. So welcome back, Evan. That's right, Kaya. Welcome back, Evan. In seat number 2 is Victor Correa, España. He's a civil production engineer from Brazil who's forever dreamed of becoming an astronaut. Están diciendo quiénes son los otros pasajeros. Este es brasilero. Víctor es brasilero. Victor's name was chosen, get this, Kaya, at random after he bought an NFT that gave him the opportunity to fly to space on New Shepard. Hace 2 minutos los controladores de vuelo le dieron el go, o sea, para proceder con todo. And in seat number 3 is jet pilot and chairman of Action Aviation, Hamish Harding. In 2019, Hamish es piloto, dice, ¿no? International Space Station Commander Colonel Terry Virts broke the global circumnavigation record for flying an aircraft over the North and South Poles. They did it in just 46 hours, 40 minutes, and 22 seconds. Today, Hamish's life of adventures and pursuits carries him to space. Victor Vescov is in seat number 4. Victor is a commercially rated and multi-engine jet and helicopter pilot. Piloto de helicóptero y de jet, ha volado en MiG-29 y ha roto la barrera del sonido en MiG-29. Es paracaidista, buzo. Lo tiene todo, Víctor, ¿no? In all 5 of the world's oceans, and having visited the 5 deeps in the first submersible vehicle to return to multiple. Bueno, la foto allí. Just like New Shepard, this is another example of reusable technology at work, opening up the boundaries of exploration. Pararon para sacarse la foto con el cohete. Over and over again. Katya Echazarreta is in seat number 5. Born in Guadalajara, Mexico, la Tapatia, Katya Echazarreta, no le salió bien la pronunciación, nació en Guadalajara, en México, viajó a los Estados Unidos, como vimos en la entrevista, y se hizo ciudadana americana. Y es ingeniera y está haciendo un máster en electrónica espacial. Y ha trabajado para NASA en varios programas de Marte, de las misiones a Marte. Ella estuvo en el Perseverance y en Clipper, por ejemplo, los 2 proyectos. Bueno, Jaison tiene una agencia inmobiliaria. You might recognize him as a finalist on Survivor in 2009. He recently funded 2 Stanford scholarships for African and African American students interested in STEM in honor of today's trip to space. Kaya, this is an incredibly accomplished crew that is forever linked by their collective passion for adventure and space. Absolutely, Eddie, and it appears that they're starting to climb the launch tower right now. Ángel dice que vive cerca de Guadalajara. Human flight gets closer to launch. Oops. Let's introduce you to a special human of blue, Marech Ongok. He goes by Mo and supports the New Glenn program. How he got to Blue is a wonderful origin story. My name is Marech Ango, and I work at Blue Origin.
I was born in South Sudan. I grew up in a village where there was no water, there was no electricity. Bueno, está la historia de un empleado de Blue Origin que dice que nació en Sudán y creció en un lugar donde no hay ni siquiera agua. What's up there? When I came to America as a refugee, I started going to school and just learned. Bueno, dice que viajó a América, se refiere a los Estados Unidos y que estudió en los Estados Unidos. Star Trek inspired me to say, oh yeah, we can design vehicles that can take us up there. So after high school, I got my degree in engineering physics. Hizo ingeniería en física. Dice, mi sueño es ir al espacio. To where I am today, it has always been inspired by the ability to somehow one day make it into space. Bueno, siempre me he maravillado del espacio y siempre quise estar en eso, ¿no? ¿Qué les cuesta poner un ascensor? Dice Marcos. Jeff Bezos iba a trabajar a su oficina en Amazon y subía todos los días los más de 20 pisos por escalera. O sea que esto es idea de Jeff Bezos, no me cabe la menor duda. It's a very exciting team to work with. Very, very smart people. I mean, oh my God. I stay inspired by keeping the dream in front of me. And I definitely believe that within my lifetime, I will be able to travel to space. And I want to go to the moon, Mars, the outer solar systems, the Kuiper Belt, you name it. Sooner the better. Bueno, igual de todas maneras están encantadoras estas imágenes de ahora me encantan, sinceramente. Tienen una calidad espectacular, el cielo allí está siempre azul en el desierto. Y la transmisión siempre es impecable. Es una pena que en el momento del despegue no nos muestran esas imágenes internas, ¿no? O sea, de adentro de la cápsula. Ángel dice que de Guadalajara es una ciudad española de origen árabe. Okay, well, our astronauts are currently standing by in the safety shelter. Once the ingress begins, they'll ring the bell across A Katya la vamos a entrevistar nuevamente. Quedamos con ella de que efectivamente vamos a hacer una entrevista a Katya después del vuelo. ¿Sí? O sea, no sé cuándo, vamos a ver en los próximos días, pero queremos que nos cuente la experiencia personal que tuvo mano a mano, así en español, con todos ustedes. Espectaculares imágenes, vuelvo a la pantalla completa porque la verdad que vale la pena disfrutarlas, ¿eh? Pepito dice Guadalajara en España y Guadalajara no, se equivocó, en México, Guadalajara en México. Qué imágenes espectaculares, la verdad. Bueno, están haciendo sonar la campana cuando los pasajeros pasan. No nos están mostrando. Nos está faltando la cámara en el pasillo. Señor director, por favor. Nos estamos perdiendo el momento de la campana. Que han puesto los besos allí para... los hermanos Besos me refiero, ¿no? Jeff Bezos, cada vez que un pasajero pasa por allí toca la campana. Y no llueve en ese lugar, ¿eh? Dice, así está el universo. No, generalmente no. Bueno, hay una foto en la puerta de la cápsula de cada uno de ellos antes del ingreso. You, Eddie, but to say that picture is a keepsake is such an understatement.
Oh, it's such a beautiful morning today too. Clear blue skies and they've got Ahí la vemos a Katya posando también para la foto. cryogenic propellants behind them that's effectively alive. Es una divina esta chica, es una divina, la verdad. Divina, una divina, no, una divina. Bueno, y para los fanáticos de la moto, qué terrible lo de Mar Márquez, nueva operación, esta vez de húmero. Dicen que ha salido todo bien, que se viene recuperando, pero se pierde otra nueva temporada en MotoGP. Fuerza Marc, Fuerza España, ¿no? Sí, yo supongo que también es un dron, Miguel. As ingress continues and crew member 7 helps our crew into the crew capsule. Electrónica dice aquí que le pase una esponja. Ya me parece que estuviera sucia. El cohete en realidad sí, porque es reutilizable. La nave no, la nave está limpita, parece, ¿no? That flew on his previous flight signed by Michael Strahan and the rest of the crew. One of the things Victor Correa España is bringing with him is a Brazilian flag. Una de las cosas que lleva con él, dice, es una bandera brasileña que dice en el medio orden y progreso, ¿no? Él lleva un sombrero, dice, ¿no? O sea, cada uno lleva algo. Victor Vescov is bringing 2 rocks that traveled way down. Él lleva 2 rocas, dice Victor Vescov. Several equally well traveled Omega watches. Katya lleva la bandera mexicana. Y espero que lleve nuestro logo también. Que viva México. Jaison will be bringing que viva México, dijeron. James, and it's got such an inspiring message there. Dad, I love you to the moon. Papá, te amo hasta la luna y ida y vuelta. Marco dice, Katya lleva el logo de R-Drone. Dijo que lo iba a llevar. Esperemos que sí. Pepito dice si vi lo que le pasó en Roland Garros a Alex. No, no lo vi. Dice que se rompió el pie. No, no lo vi. In a moment, Capcom Laura Stiles will go around the horn for an initial comms check with our astronauts. Bueno, Laura, la Capcom dice que en cualquier momento va a empezar ahora a hacer las pruebas de sonido, o sea, las pruebas de audio con los pasajeros. Hola a todos. Muy pronto me convertiré en la primera mujer nacida en México en el espacio. Quiero dedicarle este vuelo al espacio a mi país y a toda la comunidad latinoamericana. Mi deseo es que veas esta misión, creas en ti y sepas que puedes ser el próximo. Me encanta el mensaje de Katya. Así es, muchísimos saludos a nuestros tapatíos de Guadalajara y a los latinos por todo el mundo que nos acompañan hoy. Qué privilegio para nosotros acontecer esta aventura con Katya. She really is a trailblazer and I'm so excited that she's bringing us all along with her on today's voyage. Bueno, qué bueno que han puesto un mensaje en español también, ¿no? Me encanta, sinceramente. Porque mira, a otro lado, dice Marcos, seguramente no tenían teleprompter, estaría leyendo. Vamos a repetirlo ese mensaje. A ver. Sí, está leyendo algún cartel, no tienen teleprompter. Yo no puedo creerlo, que Blue Origin la firmó allí y no tenían un teleprompter, ¿no? Hola a todos. Muy pronto me convertiré en la primera mujer nacida en México en el espacio. Quiero dedicarle este vuelo al espacio a mi país y a toda la comunidad latinoamericana. Me corro a ver para verla, pero no es cierto. Que veas esta misión,
creas en ti y sepas que Es una divina igual, ¿eh? Espectacular esta vista, ¿eh? Copy. Astronaut Hamish. Bueno, les llama, está haciendo el chequeo de comunicaciones, Laura, y yo no se escucha muy bien. Y lo llama como astronautas, astronauta Vivi. Astronaut Echazarreta. Copy, and astronaut Valiant Thor. Control, astronaut Valiant Thor, I hear you loud and clear. Copy. We are at T-minus 27 minutes and counting. Bueno, problemas de audio, ¿no? Do my best to keep you updated. For now, just sit back Aparte, and relax. está saliendo doble, duplicado y con mucho ruido de fondo. No ha sido lo normal en las transmisiones de Blue Origin. Can hear our astronauts loud and clear. I don't know if you noticed, but next to Laura was the very own Charlie Duke. That's incredible. Charlie was the lunar module pilot on Apollo 16, but most notably, Charlie Duke fue piloto, dice, del Apolo 16, quien está al lado de la Capcom. Dice, el astronauta del Apolo 16 es quien estaba al lado. like Eddie and I are, he is known for saying, "Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again." Those are some very historic lines and very well known in our industry. Kaya, you just had dinner with Charlie the other night? I did. I was fortunate to meet Charlie and his wife, Dorothy. Amazing people. Charlie has stories for days. Bueno, parece que Charlie estuvo con ellos en la cena, compartiendo tiempo. Volunteering with Jim Lovell to float around in the capsule out in the ocean for 3 days. The amount of things that these Apollo astronauts went through to have the right stuff to fly to space. What an incredible, rich history we have, and a treat and surprise for our astronauts today. So when that hatch is closed, he'll come over the line and surprise our astronauts. Until then, let's sit tight and watch the rocket. Okay, we have a very special guest today. I have sitting with me for the pre-launch part, Apollo 16 astronauts and the famous Capcom from the moon landing, Charlie Duke, and he has a message for you this morning. Bueno, Charlie Duke le va a dar un mensaje. This is Charlie Duke. Congratulations on this flight that you're about to embark on. Dice que él fue Capcom, inclusive, de la misión lunar. I know you're going to have an exciting adventure, just as I did 50 years ago. So have a great ride, and I look forward to seeing you when you get back. Godspeed. Bueno, le deseo lo mejor, ¿no? Y And as you could see there, the hatch is officially vamos a ver una foto. Eddie, can you help walk us through what happens from here? Well, before we get to that, can I just say that I want Charlie Duke to be my Ahí lo tenemos a Charlie cuando viajó al espacio con la NASA. The hatch is closed. The team is working towards ensuring alignment. The flight director has orchestrated all of these parallel work streams from the booster systems to the capsule systems to the ground systems, and they're all working to reach the final go, no-go poll together, ensuring their individual roles and responsibilities are met so that here shortly we can be go for launch. All right, well, we continue to wait. We'll just keep an eye on the Charlie rocket Duke as the tiene astronauts 3 strap in EVAs, their o sea, 3 seats. caminatas espaciales en 21 horas y 38 minutos en total. Adventure in store for them today.
So let's toss it to the rocket while we wait for that countdown. Fue piloto de caza, piloto de pruebas, obviamente astronauta. Y era un backup para el módulo lunar como piloto para el Apolo 13 también. Charlie Duke nació el 3 de octubre del año 1935 en Carolina del Norte, en Charlotte. De menos 22 minutos escuchamos los sonidos de las válvulas y de las bombas del sistema de combustible seguramente y oxígeno de ese cohete. Recuerden que justamente el New Shepard ha sido nombrado así por el astronauta que voló en la Mercury, Alan Shepard, que fue el primer norteamericano en ir al espacio. Esta cápsula es reusable, es suborbital, propulsada por un cohete que vemos allí. Thanks for joining us on our 5th human flight. Evan Dick, Victor Correa España, Hamish Harding, Victor Vescov, Jaison Robinson, and the first Mexican-born woman to fly to space, Katya Echazarreta, are loaded into the RSS First Step, ready for their life-changing flight to space and back. Kaya, RSS means reusable spaceship. This capsule has already gone to space 6 times. Operational reusability is how we achieve vuelos ha tenido esta cápsula. Vehicles, turning them around quickly. This is all essential to reducing the cost of access to space. This vehicle is currently designed for 25 uses, but over time we'll strive to quadruple that number. Este vehículo dice que está calculado para 25 usos. For the past few days, the people on top of that rocket have been down in West Texas training and preparing. Let's take a closer look at the crew. El motor que propulsa este cohete es un BE-3, si alguien se está preguntando qué tipo de motor es. At age 5, we watched Buzz and Neil walking on the moon, and I wanted to be part of Blue Origin comenzó a desarrollar este motor en el año 2010, y recibió la aceptación de prueba en el año 2015. Dice que United Launch Alliance estuvo considerando inclusive de utilizar este motor como motor criogénico avanzado en su Vulcan, en una de sus etapas. Someday, and you have to be okay with that. I've been told I'll be the first person to go to the bottom of the ocean to climb Mount Everest. 490 kilonewtons empuja a plena potencia, pero tiene la capacidad de reducir su potencia a 89 kilonewtons, lo que lo hace ideal justamente para el aterrizaje, ¿no? Usa uno de los combustibles más eficientes que hay para los motores, que es el hidrógeno.
es uno de los más difíciles de manejar también. Y como oxidante usa oxígeno líquido y criogénico, ¿no? This is going to be just an epic, exciting, fun adventure. We've heard time and time again from our astronauts that they emerge from this experience inspired. They've not only made lifelong friends, but their perspective about our Earth's fragility is forever changed. Kaya, I'm an engineer at heart, and it's always been about engineering for me, but these stories... Estoy leyendo un poco los mensajes también, ¿no? In a moment, Capcom, Laura Stiles will read Marcos nos dice que el Apolo 16 está considerada una de las mejores y más fructíferas en el resto de las misiones por la cantidad de experimentos que realizaron en terreno lunar y por la cantidad de material rocoso que trajeron a Tierra, que fueron casi 96 kilos. ¿Llevan tapones para los oídos?, pregunta Marcos. Dice, nunca hemos hablado de eso, ¿no? Deben llevar auriculares. ¿Cuántos lanzamientos tripulados ha hecho ya Blue Origin? Creo que este es el cuarto o quinto, ¿no? Ya lo confirmo. Ya lo confirmamos, a ver. And the tower crew are departing. We have some very special messages to share with you from the crew. Es la quinta misión tripulada y es la vigésimo primer vuelo del New Shepard. Entirely new perspective of our breathtakingly beautiful Earth. Pay attention to what you see, what you hear, and what you feel. It's going to be an awesome experience, so sit back, relax, and enjoy every moment. From astronaut Mark Hagel. Katya no solo se convertirá en la primer mexicana de nacimiento en viajar al espacio, sino que será la estadounidense naturalizada más joven en visitar el espacio. No me operé de las amígdalas, Marcia. From astronaut Sharon Hagel. After today, your life will never be the same. Once you see the world from a different perspective, you have a responsibility to make the world a better place. It is an emotional experience. And with that being said, as the engines ignite and you feel the thrust, have fun and enjoy the ride. Godspeed. From astronaut Marty Allen. 15 minutos para el lanzamiento. And in a few minutes, you will be in a location that few have ever been. And that location comes with $1 million view. One that you will never, ever forget. So enjoy both. It does not last long. And know you are in good hands with Blue Origin. I will watch and relive my experience through you all. Bueno, y Charlie ya no está más ahí. Charlie Duke ya no está. Dear NS21 crew family, Se ve que estuvo un momento para darles un saludo y ya no está más junto a Laura, la Capcom de hoy. Never giving up on dreams such as going to space, and that anything is possible. 8 billion people have walked our planet, yet only few more than 600 have... Bueno, que les están dando un discurso, ¿no? De justamente de que disfruten el viaje, el vuelo. Fito, gracias por renovar esa membresía y por ese mensaje. Los miembros VIP del canal pueden colocar un mensaje especial por mes que permite la membresía. Un mensaje gratis, destacado por mes en el chat. Yasser saluda. Enjoy this time as you will relive it vividly and daydream every day for a long time to come. Space News está aquí, gracias, muchas gracias por esos saludos.
Es un placer tenerte y tenerlos a todos en el chat. First step, blue control. We are working through the last steps here. $13 minutos para el lanzamiento. 13:13. ¿Qué número? ¿Cuánto hay que pagar por estos viajes? No hay noticias publicadas sobre eso. Dice, como no tengan aire acondicionado se estarán asando. No, en realidad deben de tener acondicionamiento y tienen una cortina para que no les dé el sol directo. Ya lo vimos. Cuando se ve la cápsula de lejos se ve que tienen unos parasoles blancos allí, que permiten que algo de luz pase para el video, como estamos viendo ahora, pero para que no les dé el sol directo en esos vidrios enormes que tiene esa cápsula. Recuerden que en el momento del lanzamiento vamos a poner el volumen al máximo posible. Vamos a reducir los comentarios al mínimo para tratar de disfrutar el sonido de este motor en el momento del despegue. I've just heard New Shepard is escape enabled. Eddie, can you help share with the viewers what's the significance of this moment? Kaya, we've said here many times at Blue Origin, we started the webcast today, it's all about safety. Escape enabled is a pivotal moment in the flight prepreration where the full envelope escape system is active. Gabriela, gracias por esos saludos. Estoy mejor, sí. Estoy un poquito mejor. Absolutely. Thank you, Eddie. All right, we're going to continue to wait. So while we wait, let's send it back to the rocket. Tenemos que seguir esperando, dice, ¿no? Y la cuenta regresiva continúa y ya estamos a T-11 minutos. Cada vez falta menos. Dorian pregunta, ¿dónde van? Nada, hacia arriba. Este cohete lo que hace es nunca se inclina como los cohetes que vemos para ponerse en órbita. En realidad despega vertical, se separan el cohete y la cápsula y cada uno continúa su camino ascendente hasta que llegan a la máxima altura. Es como tirar una piedra para arriba. Llega un momento que pierden velocidad y quedan quietos, detenidos. Ese es el momento, cuando empiezan a perder velocidad, es el momento que tienen a pasar a tener gravedad cero en realidad, que no es que estén en gravedad cero, sino que es algo creado artificial por el movimiento ese ascendente, y que pierden velocidad y que luego vuelven a caer, empiezan a ganar velocidad hacia abajo. En realidad ese momento de máxima altura se le llama apogeo y es el momento en que más disfrutan, porque están a más de 100 kilómetros de altura, donde la Tierra se aprecia la curvatura de la Tierra. Ay, me mataron con ese sonido, me mataron. Gracias, Blue Origin. Y donde el cielo pasa a ser negro justamente porque no hay atmósfera allí y no está el reflejo de la luz solar que queda atrapada en las partículas de la atmósfera, y eso es lo que hace que durante el día tengamos el cielo así, celeste. Bueno, cuenta un hall, detenida, T-10, era de esperarse.
Bueno, aprovechando esto, vamos a poner un video que nos proporcionó Marcos. Gracias, Marcos, es increíble. Puede estar siempre atento a esto. Este es un youtuber que fue pasajero en Blue Origin. Bueno, ahí comentó la cuenta, comenzó la cuenta regresiva, pero lo que quería mostrarles es que justamente él compartió parte de su vuelo, justamente la previa. Y la charla con Jeff Bezos en la despedida está muy bueno. Esto es lo que realmente It took the entire resources of a nation state, a determined nation state, to do that. And today, you guys can do it in a completely different way. That, for humanity, is what's called progress. Bueno, les da una charla increíble. Start small. Él comparte todo el vuelo. Lo vamos a poner después en todo caso, luego de terminar esto, si tenemos tiempo. Está muy bueno, vale la pena. Gracias, Marcos, lo vamos a ver. Continúa, se fue el hall, así que vamos a seguir disfrutando de este streaming. Qué bonito está el día, dice Ana Gabriela. Sí, allí en el desierto, en el oeste de Texas, generalmente el único inconveniente que pueden tener es viento. Marco dice que el del otro pasajero está más completo. Mándame de nuevo el enlace y lo ponemos o hacemos un streaming. Marcos, no sé cómo estás, si seguís mal de la voz. El otro día estabas peor que yo, pero podemos hacer algo así y mostrarlo, ¿no? Hugo Pérez dice, tengo mala suerte hoy. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Hugo? This is the flight director on Channel 1 and UHF voice for the go poll for terminal count and launch capsule. Bueno, van a hacer el pull, booster. Go, no go. Go. Ground. Go. Safety. Go. Capcom. Go. Engineering. Go. First step, this is your flight director, New Shepard, is go for launch. Booster, Bueno, el director terminal count. de vuelo acaba de ver el go para lanzar. Para lanzar. Okay, as you just heard, we are a go for launch for our 7 menos fifth human 7 flight. minutos para el The 6 people on lanzamiento. that rocket are about to fly to Explorando el space espacio in miembro just VIP a del few canal. minutes. No lo puedo creer. No All puedo right, creer. well, as we tick down to Muchísimas launch, gracias. Eddie, can Qué you honor talk us through tenerte New Shepard's como flight miembro VIP profile? apoyando el Okay, canal. I'd love Darien, to. The flight muchísimas profile really starts at gracias. T-minus 2.5 minutes when we enter auto sequence and the flight controllers become hands off. The booster does what it can to prepare the BE-3PM for ignition at T0, followed by throttle up. Liftoff occurs at T plus 7 seconds, and that BE-3 engine powers the booster up through the atmosphere. Y no solo eso, Darien le regaló a 10 miembros la condición de miembro VIP del canal. No, es increíble. Los miembros VIP pueden hacer eso, o sea, cualquiera puede hacer eso. Puede regalar una membresía a 10 usuarios para que 10 personas se conviertan en miembros VIP del canal por un mes. Increíble, muchísimas The drag gracias. brakes deploy, the engine restarts, and we get a nice soft landing over the landing pad. Meanwhile, in the capsule, our astronauts were Bueno, nos están enjoying mostrando microgravity. el perfil de este vuelo, cómo va a ser, lo estamos viendo allí, era lo que estamos hablando. Lanzamiento, máximo Q, se separan, cada uno sigue su propio camino hacia el apogeo, que es la cápsula continúa por encima de los 100 kilómetros, y el cohete lo que hace es regresar, encender su motor y aterrizar en un sitio muy cercano allí de donde lanzan. Blue Origin fue la primera empresa en tener un cohete que viaje al espacio y que aterrice. Le ganó por unos pocos meses a la compañía SpaceX con un cohete mucho menor, sí, cierto, pero le ganó. Fue la primera en hacer que un cohete sea totalmente reutilizable.
It appears that we've just entered another brief hold, so let's stand by while our Bueno, astronauts wait hay to launch to space. otra pequeña detención. O sea, están en un hold nuevamente. 3 minutos 30. Faltan para el despegue. Vamos a bajar un poquito el volumen. Está muy fuerte esa turbobomba que suena. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias por esa donación. And I understand that all 6 astronauts are ready to go. Let's watch and listen as New Shepard goes through its final checks and revs up for 5th human flight. Bueno, continuaron. Recuerden que vamos a poner el volumen al máximo en el momento del lanzamiento. Otro matecito con jengibre para la voz, dice Dorian. Auto sequence mode. Kaya, I know this is supposed to be business as usual, but I'm excited. Never gets old, Eddie. Autosecuencia de lanzamiento, empiezan ahora. Para los que dudan en hacerse VIP, no dudéis. Vamos, dice David Amengol. Muchísimas gracias por el mensaje, David. Gracias. The hum of the hydraulic power unit, the batteries, the valves clicking on and off. They've practiced for this moment over the last few days. ¿Con quién subiré al espacio? Dice Nico Naful. Ah, no, dice Ana Gabriela, dice con Blue Origin o SpaceX. Yo con quien sea. Siempre que volé y he tenido oportunidad de volar, ¿no? Me he subido y he volado todos los aviones que he podido, de pasajero o de piloto. Bueno, se retrae la torre en este momento. Lo mismo haría al espacio. Creo que me subirían cualquiera de las naves. Preferencias, sí, obviamente, pero preferencias solamente. Just about 90 seconds here, we see the aft fins, those fins at the base of the vehicle that help direct the vehicle on ascent and descent, exercising their full range of motion. Bueno, chequeando las aletas. Un minuto para el lanzamiento. And at the bottom of your screen, the BE-3 propulsion module nozzle gimbaling. This is the primary form of control for the vehicle on ascent and, of course, for landing, doing a full range of checks, ensuring free range of motion. And those tanks are at pressure. There's variables for pressure and temperature on the cryogenic tanks. In the green zone, that's what they're watching in mission control. All right, ladies and gentlemen, it's time to hand it over to Mission Control and launch this rocket. Godspeed, New Shepard. Buena suerte. Gracias, Usui. Gracias por la donación. 10 segundos. Marco Guardiola, gracias también por la donación. Nico también, gracias. 5, 4, command engine start. 2, 1. Encendido.
Started liftoff at Increíbles 3,700 feet imágenes, above increíbles MSL. imágenes, That's about how y far we sonido. are above sea level out here in Launch Site 1. And that BE3 engine rumble really coming through as the vehicle approaches the maximum dynamic pressure, the point where the aerodynamic stresses on the vehicle are at their maximum. That BE3 engine will throttle back just a little bit. And there we have it, max Q. Ahora sí, máximo Q en este momento. We're getting such a roar. Sitting here in West Texas right now, we can hear that BE3 engine just roaring through the sky. That's right, really doing work to power the New Shepard propulsion module and capsule to space. $18.000 metros en este momento y ya van a más de 2.000 kilómetros por hora. 2.500, 2.200 exactamente. Me dio la sensación de que arrancó medio Here in costado. about 30 Sí, como que seconds, se fue Kaya un will poquito para el costado, see the parecía, ¿no? BE3 PM engine shut off Agradecida for por tu main laburo, Dani, engine a pesar cutoff. de tu Nico. dolencia. Dice Andrea, gracias. Gracias enorme por estar acá siguiéndonos. Gracias por el apoyo también. Gracias por el apoyo a todos los miembros VIP del canal. Gracias por estar presentes en un streaming más. Se acerca el momento del corte de motor Miko. Lo vamos a escuchar. Que es, Miko es la abreviación de las letras en inglés de Main Engine Cutoff. And Miko, main engine cutoff. The vehicle is now coasting at Bueno, ahora sí, over apagado. 2,000 miles per hour. 2.000 millas por hora. Vemos que la velocidad se está reduciendo. ¿Por qué? Porque ya apagó el motor. Pero sigue ascendiendo, siguen subiendo. Y ahora están con 0G los astronautas. Okay, we should have o los separation pasajeros. of the capsule and the booster here momentarily. Laura Stiles will cue the astronauts to unbuckle their harnesses and start floating around the Bueno, capsule. se Victor Vescov, separan Katya la Echazarreta, cápsula Hamish y el Harding, cohete, Jaison y en Robinson, este momento Victor se Correa España, sueltan and Evan Dick are now in 0G. Los Let's listen in. cinturones para disfrutar de ese momento de ingravidez, esos pocos minutos que tienen de gravedad cero para flotar. Bueno, se ve que intentaron poner un poco el audio de la cabina, pero se escuchan parte de los gritos. Una cosa que creo que nos estamos dando cuenta un poquito ahora también por esto es que realmente no hay imágenes del interior porque no tienen un buen enlace de video para poder ponerlo. Apenas llega el audio entrecortado. Ahí vemos la cápsula y el cohete separados. No se veía antes por la perspectiva, seguramente. Y en este momento llegaron al apogeo. Mira la velocidad, o sea, por lo menos el New Shepard llegó al apogeo. El cohete. Apogee of 351,183 feet. 350.000 pies de altitud. Y el booster ya viene acelerando hacia abajo como loco, ¿eh? Miren la velocidad. Ese booster tiene aletas de freno y de control, similar a como tiene el Falcon 9. Y no hace un encendido para desacelerar, sino que hace el encendido final de aterrizaje solamente. One minute warning. Bueno, lo que escuchamos fue el aviso de Okay, un minuto. really ¿Qué quiere decir? sounded like they were Que vayan a having a lot sentarse, of que se fun termina in that 15 cubic meter el momento de cabin. flotar en la cápsula. Congratulations to Hay que all sentarse six y crew. atarse. They just Es el officially momento en que los became pasajeros astronauts. vuelven a sus Outstanding. asientos. Both the crew capsule and the booster are now descending, as you can see on your screen. Las dos cosas, dice, el booster y la cápsula ya están descendiendo. La cápsula sí tiene un sistema de paracaídas que justamente hace que aterrice bastante luego
del booster. And we'll follow the booster first for landing. That rocket is now reaching its atmospheric pierce point, returning from space and entering the atmosphere. The control surfaces of the fins are now starting to have air pressure to push against and to navigate to over the landing pad. Vamos esos likes, dice Pepito, sí, si And nos that dan booster un me is now gusta, si reaching se its suscriben al canal maximum y re-entry activan las velocity, which is notificaciones, just under Mach 4. gratis, The nos booster hacen shape causes a los más lot felices less del día drag hoy. than the crew capsule, so it'll win the race back down to the ground. Bueno, dos cámaras, We've got a la del great booster shot a la there from izquierda. the booster coming back from space to our landing pad. The wedge fins, steering fins, and ring fin really earning their keep at this point in the flight. Bueno, vemos que ahora el booster está desacelerando, desacelera en base a sus aletas y el reingreso aerodinámico, la resistencia atmosférica. And you can just see that the air brakes are deploying here. This is such a critical aquí se step ve in los slowing the frenos vehicle down. aerodinámicos que están Velocity starts to desplegados. decrease very rapidly. You can follow along on Y the ahora sí, top right corner of your encendido el screen, and motor. we just heard the sonic booms. No, lo que escuchamos and fue clear. el boom sónico. And there's the BPM engine relit, confirmed, coming down for a nice soft landing. And booster touchdown. Welcome back, New Shepard. Welcome back to our 6 astronauts. For a lot of us at Blue, this moment in flight is one of the main highlights as it shows off the incredible engineering required to bring a rocket back safely home from space, ready to be reused. Bueno, pronto para ser reusado, o sea, no pronto. No matter how many times Y ahí you've se seen ve this uno de los happen, a drones live volando booster detrás, landing onto arriba, the pad will a la always take derecha, your ahora. breath away. And I know that our 6 astronauts right now, they're sitting in their capsule enjoying the view as it slowly descends down. In the meantime, we've got quite a shot there of Varios the drones booster, ahí. and there's Y ahí the viene la capsule cápsula, ahí viene la cápsula re-entering. descendiendo, que viene a 300 kilómetros por hora aproximadamente, a 3.000 metros de altura, y en cualquier momento abre los paracaídas para hacer el primer frenado. And here are the Ahí drogues lo vimos. deploying now. Estos son los These primeros drogues will paracaídas de slow the frenado, capsule le down in llaman los preparation drogues, for the 3 main chutes. que le van a dar lugar a los principales ahora, en este momento. And there we have it, the 3 main chutes. 3 paracaídas principales que se abren correctamente y lentamente para desacelerar de a poco esta Wow, look at cápsula. those huge windows. Maybe we can see our astronauts if we look closely. While those beautiful parachutes are Pero sí, essential velocidad in final providing a gentle touchdown de for the 18 crew millas por hora, capsule, son New unos Shepard 30 also has an kilómetros. innovative retro thrust 30 system on the kilómetros por bottom of hora. the capsule Y lo que hace to en el make the momento de touchdown aterrizaje even es smoother for our encender unos astronauts flying segunditos today. nomás, unos motores de frenado para que el aterrizaje sea suave. And as that capsule slowly descends, that retro thrust system soon will fire moments before touchdown to slow the capsule down even further, just to 1 or 2 miles per hour. Qué imágenes increíbles. What a great ¿verdad? shot there. Espectaculares. Guadalupe Peak, the tallest mountain in 300 Texas, metros de altura en behind, este of momento. course, our 3 parachutes and our 6 astronauts in their crew capsule. La verdad que debe ser una experiencia maravillosa. Now, Kaya, keep in mind Aunque no that estén en here in órbita. West Texas, in the desert, we kick up a Aunque le tremendous llamen amount of pasajero dust, espacial, nada más. but it is a Pero very, la verdad very que sí. soft landing. Qué momento para Katya también. Y ahí viene, y ahí sí se ve la sombra que se acerca. ¡Wow! And touchdown, welcome back to Earth, New Shepard's astronauts. They just went to space and they're back. That's right, New welcome Shepard, back, the felicitaciones, crew of Katya. natural selection. Primer mujer mexicana en viajar al espacio y aterrizar
y allí los vemos, ¿no? Increíble en el desierto de Texas, al oeste de Texas, con Blue Origin, esta misión NS21. Espectacular, la verdad, espectacular. Esperamos verla en breve, para entrevistarla y tenerla en directo aquí en el canal para charlar un ratito con todos. Vamos a coordinarlo, our ¿sí? team Para poder is preparing tenerla. landing, safety operations, and the recovery of our astronauts from the Recuerden, crew capsule. activen las notificaciones, suscríbanse al canal, pueden ser miembros VIP también y apoyarnos como hacen muchos y nos ayudan muchísimo con esto. La verdad, los espero nuevamente a todos. Y ahora lo Okay, vamos, después de depending todo on esto, where vamos the crew a capsule repetir. landed in the desert today can sort of dictate how long it will take our recovery crew to get out there, but they are on their way right now, and Estaba hopefully we get a ventoso, shot dice, of that aunque here no shortly. parecía. That's the fun part, being in those Rivians, flying down that dirt road. It's Bueno, dice, kicking las up moon Rivian dust, very andan similar ahora to moon dust, that West a fondo Texas ahí sand. fuera. Yeah, you're dodging Ahí los cacti vemos. and mesquite bushes and just trying to La get to Rivian the tratando de llegar astronauts as rápido. quickly but as safely as possible. And you can see that trail of dust being kicked up right now as they're headed out to the capsule. Y ese dron nos da una imagen espectacular, la verdad, ¿eh? Bueno, ahí se ve el cohete I think atrás. that's Ahí se ve Victor el with a cohete en este thumbs momento. up to us. He looks happy. Los paracaídas, 1, 2, no veo el tercero. Ahí está el tercero. Ahí está el tercero. Qué lugar, ¿no? I don't Qué know lugar about you, impresionante. Eddie, but I'm really excited to hear Evan Dick's Lleva second un adhesivo parche de perspective of going up removimiento in en la space. cápsula. I know this time Teóricamente, you wanted to sí, spend no lo more sabemos. time looking out the window and enjoying the view. El polvo es por los amortiguadores neumáticos, dice Paul. No, en realidad es un motor que enciende para frenar. Y el polvo es el polvo que levanta del suelo del desierto. So here shortly, Kevin Sprague, our crew member 7 for today's mission, will be leading the recovery team. Will verify that all astronauts are giving him a thumbs up and happy, smiling faces, and then we'll get ready to open the hatch and welcome them back to Earth. 538 y dice que hay 226 likes. Por favor, gente, no cuesta nada dar me gusta, no cuesta nada compartir esto en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Facebook, en fin, en las redes. Pueden inclusive hacer un clip. Hay una tijerita abajo del video que le permite recortar algún pedazo y compartirlo para que más gente lo vea y se sumen al Well, there you canal. have Es it, Kaya. facilísimo 2 hacerlo y es directo, le pueden poner el nombre que spacecraft quieran. rocket Como, launch mírate vehicles esto, mírate a named Katya New Shepard viajando al and espacio, RSS por First ejemplo. Step. Y nos ayudan muchísimo I con always eso, love ¿no? these shots where you have both the booster and the capsule. I know on the way down, the astronauts are always looking out their window to see if they can see that booster coming back down to land. Ahí And las there's a vemos great a las shot of those Rivian trucks, like we said, cutting haciendo un through the off-road, West o sea, Texas desert, campo avoiding the traviesa cacti para and the llegar al mesquite sitio. bushes. And just behind our capsule recovery team are the friends, family, loved ones of our astronauts. They've traveled far and wide all across the world, and I know that they're very excited to greet their newly minted astronauts when they exit that crew capsule. That's right, a very joyous reunion when friends and family are able to meet the astronauts after they step out of that hatch. Ana Gabriela, muchísimas gracias por esa donación. Muchísimas gracias. Me encanta el emoji también. Gracias por el apoyo a todos, en serio. Muchísimas gracias. Bueno, ahí llegan las Rivian. And there they are, crew capsule and trucks in the same shot, arriving, as we mentioned, anxiously awaiting this reunion.
You got it. So what's going to happen is Kevin Sprague, crew member 7, is going to get out. They're going to secure the capsule and make sure that it's safe before opening the hatch. What an action shot. That booster in the background venting its propellants, and Kevin Sprague sprinting to the crew capsule to check on his astronauts. Seeing some thumbs up there, Kaya. This is exciting. Well, Kaya, I didn't count, but that looked like 6 thumbs up to me. What an incredible moment. Absolutely. Our astronauts have returned home safely, and we're preparing to exit the crew capsule. That really was flawless. From here, it appeared to be a safe launch and landing. Congratulations to the New Shepard Operations Mission Team for doing it. Bueno, eso que están clavando allí es una toma tierra para que no les dé corriente, o sea, para hacer la descarga estática de la nave, muy seguramente. Bueno, escalera. En la tripulación de tierra. So we're just moments away before they open the hatch. They're just finalizing preparations here. Looks like the stairs are now set up, so should be any moment now. And they'll exit this crew capsule in the opposite order that they entered, each hopefully triumphantly enjoying their return to space. Sorry, to Earth. Una Rivian y una Toyota, decía Marcos Santos. Uy, no me di cuenta de eso, ¿eh? La Rivian es la competencia de la Cybertruck, dice Paul Anderson. Bueno, sí, totalmente. ¿Las cápsulas tienen aire acondicionado? Sí, es de suponerse que sí, que tienen. Deben tener batería interna para las comunicaciones, para todo, y para mantener relativamente aceptable el acondicionamiento térmico en el interior de la cápsula. Recuerden que están en el desierto, el calor allí es bastante. Okay, you can see there in Kevin's left hand, he's got the key to the hatch as we're anxiously awaiting it opening. Precioso la Rivian, dice, me gusta mucho más que la Cybertruck, dice Leandro. La Rivian es muy
particular, es muy parecida a las camionetas estándar. Thumbs up there from Kevin. Es una camioneta que cambia totalmente el paradigma. He's opening the hatch. Y and the hatch is rompe open. Con todos los esquemas, Welcome back, New Shepard. Me encantaría ver una cámara ahí adentro, ¿no? Let's see if we can recognize some of our newly minted astronauts as they exit the hatch. Me río de los comentarios que ponen en el chat, son increíbles, ¿no? Gustavo Beitler dice... Think that was Evan Dick? That was Evan Dick giving the high five. Welcome back from your second time to space. Seguro que sale más cara que una vuelta en el gusano loco, dice. Y es más corta. El gusano loco es un juego muy típico de aquí de Montevideo, que es de un parque de diversiones pequeñito. There's Hamish with the high five to Kevin. There's Victor Bueno, Español. Katya, ahí aparece Katya. ¿Ah? Katya Echazarreta. Victor Vescov. And last but definitely not least, Jaison Robinson. Bueno, y se abraza a Katya con alguien, con la mamá, ¿será? That's the crew. That's the crew of NS21. Congratulations, natural selection, for your trip to space and back. No, no es la mamá. Bueno, foto. Momento de la foto. Right now, ¿Dónde está Besos? No, faltó, se ve que Besos. I know they're waiting for their families. Faltó They're hoy. going to be arriving any minute now. They're going to be getting out of their vehicles, and I'm going to see a lot of hugs in just a few moments. Dice, deben estar en otros vehículos llegando el resto de la familia, así que en unos momentos va a haber mucho más gente también allí, mucho más abrazos. Momento de las fotos. Momento de la foto a Katya también. Thank you, everyone, for joining us today for Blue Origin's 5th human flight. A special thank you to our customers, Katya Echazarreta, Evan Dick, Jaison Robinson, Victor Vescov, Hamish Harding, and Victor Correa España. If you're interested in purchasing your seat on a future rocket ride to space and back, it all starts by visiting blueorigin.com and clicking that link, Fly to Space. Eddie, thank you so much for joining me here today. Anytime, Kaya. This was a lot of fun, and we see the astronauts having a lot of fun. Cuánta emoción y qué orgullo para nuestro equipo, Team Blue. Bueno, en Well, español there you have también, it. qué The bien. road to space is being built. We took another big step today. If you're interested in joining our extraordinary team, please visit our Ojalá nos dieran website. acceso, sería And genial, dice if you'd Darien. like Lo to podemos commemorate coordinar, today's Darien, launch, we have mission patches, including the one estamos Evan directo Dick con la helped us gente de design, Relaciones and Públicas so y de much more prensa. online. Así My que si name querés is ir un Kaya día Ehrlich, a una and misión for Eddie allí, lo Safer coordinamos. and everybody Darien, here at de Blue una. Origin, thank you for joining us, and until No our me- next no me- launch, Gratitum Verositer. No me hagan hacer cosas. Bueno, vamos a ver este recuento. Que ya preparó la empresa. Buenísimo, buenísimo. Qué rápido que andan y que gritan. Godspeed. Charlie Duke saludando ahí, dándoles el saludo de Godspeed. Típico de los astronautas. Y sales un poquito hacia el costado, pero está bien. Momento del apogeo y separación y el regreso del cohete NS21. En la misión es NS21 y su aterrizaje. Apertura de los paracaídas principales de la cápsula y el momento del aterrizaje.
Muy, muy bueno. La verdad, me encantó el resumen. Me encantó el resumen. Vamos a poner quizás ahora un momentito nuevamente el momento del lanzamiento. Vamos a aprovechar para leer estos mensajes otra vez. Estoy buscando el momento para dejarlo pronto para poder verlo en la repetición. Y paso a leer los mensajes. Contrataron a uno que hace los resúmenes de los partidos para el medio tiempo, los partidos de fútbol. No, la verdad que es increíble ese resumen que hicieron en nada, estuvo genial. A ver qué es lo que dicen. ¿Colocan del otro lado tu cam, Dani, o no? Dice mi cam, sí, está puesta ya, la tuve que reiniciar. Me encanta la comunicación en español, dice Darien. Mucha bobada con lo de la foto, dice Marcos. Como toda mexicana, chaparra y bonita, dice Sone Jiménez. Deben tener un equipo de edición solo para ellos, dice Miguel Ángel Tetti. Ni que hablar, y ya saben lo que tienen que hacer y qué parte inclusive colocan y qué parte no. O sea, ya lo tienen súper aceitado. Este fue el 5º vuelo con pasajeros, o sea que la empresa ya tiene un montón de experiencia en esto justamente y en comunicar. Saludo de Pachuca, México, dice Alberto García, gracias. Pepito dice, estuvo genial, me encantó. Hacemos una última repetición del momento del lanzamiento y nos despedimos. Ya estoy un poquito sentido la voz, pero quiero disfrutarlo junto a ustedes. And at the bottom of your screen, the BE-3 propulsion module nozzle gimbaling. This is the primary form of control for the vehicle on ascent and of course for landing, doing a full range of checks, ensuring free range of motion. And those tanks are at pressure. There's variables for pressure and temperature on the cryogenic tanks in the green zone. That's what they're watching in mission control. All right, ladies and gentlemen, it's time to hand it over to Mission Control and launch this rocket. Godspeed, New Shepard. Buena suerte. Buena suerte. Me encantó, me encantó. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Command engine start. 2, 1. Impresionante cómo se escucha en el estéreo del momento del lanzamiento. That's about how far we are above sea level out here in Launch Site 1. And that BE-3 engine rumble really coming through as the vehicle approaches the maximum dynamic pressure, the point where the aerodynamic stresses on the vehicle are at their maximum. That BE-3 engine will throttle back just a little bit. Dice Jorge Esparza, un saludo, gracias Jorge. And there we have it, Max Q. Dani, quería hacer el regalo miembro del canal, pero no me salió. Solo super chat, imagen animada y no para poner nombres. Gracias Rosa, gracias por el enorme apoyo de siempre, por estar siempre ahí pendiente. Gracias. Jonathan Carvalho, vamos. Andrea Verónica dice foto. That's right, really doing work to power the new Shepard propulsion module. Señor Daniel, and dice Ana capsule to Gabriela, muchas space. gracias por el esfuerzo. De todo corazón le deseo pronta mejora, que tenga un excelente día. ¿Se levanta con inclinación? Parece que sí. La idea, no se olviden de que también no es aterrizar exactamente en el mismo lado, sino que tiene que hacerlo a unos pocos kilómetros de allí. Entonces, es normal que quizás lo desvíen apenitas, quizás medio grado nada más, que es suficiente para notarlo, quizás en el momento del despegue. Here in about 30 seconds, Kaya will see the BE-3 PM engine shut off for main engine cutoff MECO.
Explorando el espacio dice que lo contrata Hernández para las ediciones. Qué genial. And Miko, main engine cut off. The vehicle is Momento de now corte de coasting motor. at over 2,000 miles per hour. Vamos a... Recuerden que si hay un momento en que nos muestren imágenes internas, vamos a subir el video, lo vamos a poner. Bueno, Loud and momento, clear. momento And de... there's the 3 p.m. engine relit, confirmed, coming down for a nice soft landing. And booster touchdown. Welcome back, New Shepard. Welcome back to our 6th astronaut. For a lot of us at Blue, this moment in flight is one of the main highlights as it shows off the incredible engineering required to bring a rocket back safely home from space, ready to be reused. No matter how many fire, moments before touchdown de- will slow the capsule down even further, de just to regreso. 1 or 2 miles per hour. What a great Esto es lo que quería poner, el And momento there de we la have it, apertura de the los 3 main principales. chutes. La experiencia en sus vidas para esta tripulación, dice Darien. Wow, look at those huge windows. Maybe we can see our Increíble, la verdad que sí. astronauts if we look closely. Marcos dice, While bueno, those extra beautiful si no queman la parachutes are pluma del essential lugar de in providing a aterrizaje. gentle touchdown for the crew capsule, New Shepard also has an innovative retro thrust system on the bottom of the capsule to make the touchdown even smoother. Momento del toque. Con los retropropulsores para hacer que ese aterrizaje sea más suave. Y vemos que se desliza así unos metros en el momento del toque. Hay un poco de viento, evidentemente. And Se nota la nube touchdown, welcome de back polvo to que va Earth, hacia New el costado, Shepard justamente, y astronauts. libera They just went to la space cápsula. and they're back. Si no hubiera That's viento, right. esa nube de Welcome polvo back, sube the crew of vertical. Natural Selection. Muy, muy bueno. La verdad que las imágenes de esta gente son excelentes. Bueno, estamos tratando de YouTube no carga. Es muy posible porque el video de esta gente se está procesando quizás ahora. Sí, es muy probable por eso. Ahí teníamos el momento en que abrían. O sea que estaban preparando para abrir la apertura de la cápsula para que There they desciendan are, los the pasajeros. astronauts standing up, unbuckling their harnesses, and touching terra firma. Vamos a ver si podemos poner el momento en que descienden. No lo carga, no lo quiere cargar, lamentablemente. A ver si con un F5 virtual. Anxiously awaiting it opening. Un nuevo intento más y si no, nos vamos. Katya Echazarreta. Ahí la vemos a Katya bajando todos Victor los Vescov. tripulantes. Bueno, y ahora sí. Ahora sí. Mañana transmites el lanzamiento chino, dice el profesor Express. Sí, lo vamos a transmitir, como siempre. Si hay un lanzamiento, si hay una transmisión oficial, la hacemos. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones, que sí lo van a ver. Tienen buenos drones que deben comprar vía Amazon, dice Marcos. Miguel Ángel Ted dice muchas gracias también por la transmisión y por el esfuerzo. No, un abrazo enorme a todos. Y bueno, ahora sí, llegó el momento de la despedida.
Quiero agradecer las donaciones que hicieron en el canal. Quiero agradecer a los que se han sumado como miembros VIPs. Quiero agradecerles a todos el enorme apoyo, los mensajes, la cantidad de mensajes que nos han mandado. Gracias, en serio, de todo corazón. Los quiero. Un abrazo. Chao, chao. Scotty, teletranspórmame, por favor. Vamos. ride to space and back. It all starts by visiting blueorigin.com and clicking that link, Fly to Space. Eddie, thank you so much for joining me here today. Anytime, Kaya. This was a lot of fun, and we see the astronauts having a lot of fun. Cuánta emoción.